Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la invitación por este espacio. Como lo dijo el doctor, yo creo que esta es una de mis grandes pasiones. Algunos de los que me conocen acá saben lo mucho que me apasiona este tema. Y voy a empezar con esta frase que dice que el flamenco es un extracto de fuego y de veneno. Y yo creo que resume la esencia de lo que realmente es el flamenco. Es un fuego, es una pasión, es una energía que hay acumulada, pero por otro lado también hay veneno, también es el grito de un pueblo herido, de una historia muy triste, de una historia de un pueblo que sufrió mucho, y creo que es la esencia, esta frase resume lo que es la esencia entonces del flamenco. Hablar del flamenco implicaría múltiples charlas. Yo creo que abarcar toda la información sería casi imposible en una hora, pero sí quisiera dar como una pincelada de lo que fue la historia del flamenco hasta lo que conocemos hoy en día. El flamenco entonces decimos que es un arte gitano-andaluz. Y cuando decimos gitano-andaluz nos referimos no solamente al pueblo gitano, sino que el flamenco tuvo una influencia multicultural de judíos, de moros, de indios, de africanos, tuvo una influencia por muchas culturas que ayudaron a que ese flamenco surgiera. Y cuando decimos andaluz, nos referimos precisamente a Andalucía. Digamos que este es el mapa de España, de las comunidades autónomas, son 17 comunidades autónomas que hacen parte en España, y en el sur de España está justo Andalucía. Acá esto es un mapa como ampliado de lo que es Andalucía, y justo en esa zona donde está Sevilla, Jerez y Cádiz es justo donde surge el flamenco. Y sabemos que surge de ahí porque no hay ningún otro folclore en Europa parecido, y justo es ahí, pues precisamente es en esta zona, porque los extranjeros llegaban ahí, los migrantes llegaban ahí y se sentían muy acogidos. Haciendo la analogía, es como cuando alguien viene a Colombia, viene a Medellín y se siente muy acogido, la gente es muy amable, es muy servicial. Exactamente eso mismo pasó en Andalucía. Entonces van llegando esos migrantes a Andalucía, compaginan muy bien con la gente campesina andaluza, y se van mezclando todo este tipo de culturas que ya mencioné, y digamos que estas personas tenían en común que eran de estrato socioeconómico muy bajo, personas muy pobres, con, digamos, trabajos que los discriminaban bastante, lo que es la minería en España, que es un tema bastante complejo, y estas personas los ponían digamos que, hacer el trabajo de minerías, y muchos murieron. Incluso se forma una corriente de flamenco en torno a la minería. Entonces este grupo de personas que llega a Andalucía se mezcla, empieza a cantar para mostrar todo ese dolor y sufrimiento que estaban padeciendo en ese entonces. Se crea entonces una mezcla de música popular andaluza, melodías y ritmos gitanos, melismas norafricanos y orientales de los moros, y después cantos gregorianos de la parte occidental. Entonces miren que son múltiples culturas que confluyen en lo que conocemos hoy como el cante gitano andaluz. Es por eso que el flamenco, digamos que tiene muchos matices de otro tipo pues de cultura. El flamenco, digamos que podemos agruparlo, o su raíz, si bien es el cante, también tiene dos bases sólidas, que es el toque y el baile. Entonces en el cante ya sabemos que son letras generalmente muy tristes de ese pueblo gitano y también de otras culturas que se mezclan y cantan para demostrar ese dolor, ese sufrimiento que están padeciendo, y también se acompaña del baile como instrumento también de demostrar todo lo que ellos pasaban. En el baile también, digamos que se maneja una acústica. Las bailadoras de flamenco tenemos en la punta del tacón metal, y en el tacón también hay metal, y cuando uno zapatea en el flamenco
es una rabieta, es como si yo estuviera, digamos que demostrando también como ese grito también con ese instrumento de percusión. En el toque tenemos la guitarra. La guitarra española también tiene una historia muy interesante. Se podría hacer otra charla solo de la guitarra española, pero en ese entonces se usaba también mucho esta otra que está arriba, que se llama la morisca. La morisca se introdujo por los árabes durante la invasión musulmana de la península ibérica y luego fue, digamos que migrando a lo que hoy conocemos como la guitarra española. Entonces, la guitarra era un instrumento muy fácil de llevar en su época, obviamente eran gitanos y otro tipo de culturas que eran muy nómadas, y era un instrumento muy sencillo pues de llevar. Entonces, por eso específicamente es la guitarra. Llegan entonces estos gitanos, llegan estos otros migrantes de Andalucía a mezclarse con el campesinado andaluz, a empezar a formar familia, y de pronto los gitanos, bueno, haciendo como un paréntesis, digamos que también habría otra charla que era parte de esta que sería la historia gitana, pero se cree que los gitanos todavía no está muy bien establecido, vienen de India, más o menos en 1415 migran a España, y es en 1499 cuando Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón sacan las primeras pragmáticas sobre expulsión de los gitanos. Entonces, digamos que se crea un odio alrededor de los gitanos, y luego el rey Carlos I, también llamado Carlos V, saca en 1525 esta otra ley que se llamaba Pragmática de los Gitanos. Los gitanos tenían un idioma, digamos, diferente, que es el romaní o el caló, también se le dice, y se les prohibía hablar ese idioma, eran discriminados, eran maltratados. Incluso hasta el día de hoy, digamos que ese estigma persiste, incluso en el Holocausto. Todos conocemos el Holocausto judío, pero también hay un Holocausto gitano donde murió más de 500.000 de gitanos. Fue un pueblo muy perseguido y bueno, y el flamenco también ayudó a que ellos expresaran como todo lo que pasaban en su época. Pero no es sino hasta el último tercio del siglo XVII, miren que pasa más o menos 50 años, sí que sepamos nada de la historia del flamenco. Es decir, no se tienen registros como tal de lo que fue el flamenco, sino hasta el último tercio del siglo XVII. Y básicamente se debe que obviamente eran personas, al ser obviamente su condición ambiental de bajo estrato sociocultural, muy pobres, pues con una pobreza muy extrema, eran analfabetas y no hubo una continuación o no hubo una forma en la que ellos pudiesen dejar como un legado escrito, y es por eso que no sabemos, digamos, hay un bache de 50 años en los que no sabemos realmente a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, sino hasta el último tercio del siglo XVII. Inicia entonces la edad de oro del flamenco, más o menos entre 1840 y 1860. Ese es el primer cantador del que se sabe o que tiene historia, se llamaba El Planeta. Le decían El Planeta porque decían que sus canciones o sus letras evocaban a las estrellas, evocaban al universo, y por eso le pusieron El Planeta. Y su predecesor, pues quien lo precedió, su estudiante, El Filo, que también fue un cantador flamenco, que digamos son los dos cantadores, digamos, en los que se empieza a tener como registro del flamenco. Llega entonces 1860 y 1920 y llegan los cafés cantantes. Estos cafés cantantes son supremamente importantes porque permite que el flamenco se vaya formalizando. Hasta ahora sabemos que era simplemente una forma de expresión de un pueblo que estaba reprimido, de un pueblo que quería expresar todo su sufrimiento, pero no dejaba de ser, digamos que algo muy folclórico, algo en los que simplemente digamos que en las casas familiares se reunían, algo que era muy informal, y los cafés cantantes, que no únicamente aparecieron en España, también hay cafés cantantes en otras partes de Europa, cafés cantantes de rock, en otros movimientos pues en Europa. Pero en España llegan estos cafés cantantes de flamenco, y ahí el cantador aprende que ya tiene que construir como tal
un recital que ya tiene que obligar melódicamente que haya una armonía entre el baile y el cante, y esa es la gran importancia de estos cafés. Eran espacios muy amplios, con tarima, con un repertorio y un grupo pues, de personas que iban pues como a verlo. En este periodo de los cafés cantantes también hay otros cantadores que son muy reconocidos. Está Silverio Franconetti, Tomás del Nitri, Manuel Torres y Enrique el Mellizo, pero sin lugar a dudas el cantador que le dicen el papá de los cantadores se llama Antonio Chacón. Y Antonio Chacón, como su nombre lo dice, es Antonio Chacón. O sea, uno va a España y es, digamos, un referente en el cante flamenco. Y fue, digamos, que de los cantadores más antiguos que dejó un legado como tal de CDs, de canciones, e incluso hay un centro cultural en España que se llama así, Don Antonio Chacón. Los cafés cantantes vienen en decaimiento hasta 1930, que llega la ópera flamenca, en el cual ya era un espectáculo mucho más formal, sí, que se incorpora también algunos otros arsenales de la ópera, ya con entradas de precios, ya con, digamos, publicidad mucho más formal, pero digamos que no tuvo muy buena acogida, muchos seguían como apegados a lo que fue el arte flamenco como tal tradicional. Y luego este señor, Anselmo González Climet, saca este libro que se llama Flamencología. Y este libro fue supremamente importante porque acá ya el flamenco pasó de ser algo muy informal, simplemente de ser un arte que se cantaba en presentaciones, a ser como tal un estudio, como tal el flamenco, que tuviera unos cánones para poder interpretarse, para poder cantarse, y este fue el primer libro que sale al respecto. Bueno, y luego pasamos a los tablados. Los tablados aparecen en 1960 hasta la actualidad. En España hay muchos tablados todo el año, dependiendo pues como del lugar. Y ya esa es, digamos, la expresión máxima del formalismo del flamenco. Ya un espacio con tarima, con guitarra, con cante, con baile, ya un show bien estructurado y todas las personas reunidas alrededor pues de este. El flamenco, digamos que en su estructura se divide en palos flamencos y hay más de 60 palos flamencos, hay muchos, y se divide de acuerdo a los estilos del cante, a los estilos, digamos, que tenga la voz y lo que diga estos tipos pues como de letras. Normalmente las canciones que nosotros escuchamos generalmente tienen una introducción, un coro, el coro se repite, se termina y esa es la canción. En el flamenco, digamos que no existe esa estructura, sino que tenemos por este lado, en la parte más abajo, me disculpan la gráfica, sino que de eso no hay mucha información y esto lo saqué de un libro de historia del flamenco, en los que en la base está el cante hondo. El cante hondo es el cante más profundo del flamenco. Es un cante, digamos, más que antiguo, es una letra muy profunda, uno digamos que lo distingue a simple vista, y de ahí se dividen los palos flamencos dependiendo de la región, dependiendo del compás y dependiendo de la familia, es decir, de la armonía de la guitarra, se van dividiendo pues como los palos flamencos. Cada uno tiene una estructura, es decir, cada palo tiene una estructura predeterminada. Sin embargo, hay una analogía que usa mi profesora de flamenco, que a mí me encanta, y es básicamente como si usted fuera a hacer una torta. Si usted va a hacer una torta, usted tiene harina, tiene mantequilla, tiene agua, sí, tiene muchos ingredientes y usted puede hacer la torta como usted quiera. Pero usted tiene que conocer esos ingredientes porque si usted mezcla lo que no es, pues la mezcla se va a cortar y no va a salir una buena torta. Exactamente eso mismo pasa en los palos. Cuando una persona tiene ya mucha experiencia, puede conocer bien y conoce todos los palos, puede mezclar y jugar entre los palos y crear, digamos que, un baile pues bastante interesante, pero debe saber qué se debe mezclar y qué no se puede mezclar. Los palos tienen un compás y esos compases tienen unas métricas. Digamos que
Esta diapositiva es bastante específica, pero la traje a colación porque cuando yo era muy pequeña y me empezó a gustar el flamenco, yo escuchaba todo eso igual. O sea, yo escuchaba simplemente una canción en la que alguien parecía que gritaba un lamento y me parecía que todo el flamenco era lo mismo. Y la verdad no veía ninguna, digamos, diferencia armónica ni melódica entre una canción y otra. Pero esos compases, pues cada palo tiene un compás que puede ser binario, si son múltiplos de 2, pueden ser palos a 4 o a 8 tiempos. Ternario, hay compases múltiplos de 3, o sea, palos de 3 o 6 tiempos. Están las analgamas, que combinan los binarios y los ternarios, que son palos a 12 tiempos. Entonces, hay un sinfín, pues trae esa diapositiva para que entiendan que, digamos, que es un tema muy profundo, un abanico de posibilidades y que lleva obviamente muchos años tener la experticia de cada uno de estos palos. Un ejemplo de palo que les traigo son los tangos. El tango es un palo de compás binario, es decir, que da 4 tiempos. Cuando digo tangos, no es el tango ni el que conocemos, sino el tango del palo flamenco. Y por ejemplo, el tiempo es un tiempo débil, es un tiempo que es un silencio. Entonces acá les traje un ejemplo como para que vayan escuchando y uno, digamos, que se va familiarizando ahorita cuando haga el show, que intenten como seguir como el compás y hagan como ese ejercicio. Entonces miren que cada sonido, ese es el compás y eso se logra, digamos, que afinando el sonido. Les voy a mostrar también una sevillana. La sevillana está acá en esta parte de arriba. Miren que en el libro de los palos flamencos hay unas estructuras que están por fuera del árbol y no están pegadas. Estas estructuras se llaman sonetes o sones aflamencados. Significa que como tal no son flamenco, pero hacen parte del folclore de España. Y entre ellas están las sevillanas. Hay otras, la farruca, las rumbas, las milongas, las peneteras, es decir, hay muchos otros, digamos, para hacerles la analogía para que me entiendan, es como cuando yo escucho mambo y escucho salsa. Puede que sea muy similar, pero una cosa es mambo y una cosa muy diferente es salsa. Exactamente pasa lo mismo en el flamenco. En el flamenco hay unos sonetes que, digamos, se salen de esa estructura, ¿sí? Del flamenco, y las sevillanas, digamos, que es el cante popular o folclórico de España. Básicamente es una estructura de una sevillana en general, y es como si uno va a una fiesta y baila una sevillana con otra persona. Y para darle paso a estos maravillosos artistas, dejo acá una frase de Rocío Celeste, que ahorita le doy la introducción, que es la profe, que dice: desde lo más oscuro de la luz nace un cante gitano, grito errante de penas, el sonido que vuela de un alma al cielo que anhela. Yo creo que esta frase resume todo lo que les he contado el día de hoy, y les doy paso a Camila, a Santiago y a Rocío que pasen al escenario, nos den una pequeña demostración y que cada uno hable como un poco de su historia al finalizar como el show. Flamenco en vivo. Sí, levante la mano. Aquí en Colombia o en España, en Sevilla. ¿Quién estuvo en Sevilla? Ay, qué lindo. ¿Y qué tabla estuvo? Es cerquita de la Giralda, pero no me acuerdo cómo se llama, que es como el más tradicional de... Debe ser la casa del flamenco. Yo creo que sí, es un lugar pequeñito donde tú estás aquí, son como 4 sillitas nomás. Ajá. Esto es los shows más lindos que hemos visto.
bueno, el flamenco nace principalmente sí en Andalucía. Y digamos que ahorita vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sería un baile flamenco, entre la comunicación del cante, la guitarra y el baile, son sus principales elementos. Bueno, vamos a iniciar con unos tangos, más o menos uno de los palos que explicó, uno de los primeros palos con los que empezamos a estudiar, y bueno, como todo, puede tener una versión básica, como tiene una versión, bueno, más avanzada o algo dentro del mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿querían que nos presentáramos, que habláramos? Bueno, nada, mi nombre es Rocío Celeste. Yo, nada, bailo flamenco de los 5 años, siempre, bueno, me gustó, desde que mi mamá me inscribió, ahí me quedé enamorada. Y bueno, actualmente tengo 6 años en Colombia, trabajando un poquito por el flamenco acá de la ciudad, tratando de hacer crecer más este movimiento. Que bueno, hay personas que lo conocen, hay muchas que desconocen qué es el flamenco, ¿no? Y creo que la labor es un poquito de acercar a las personas a este estilo, a esta demostración artística que tiene, bueno, tiene sus negros, como su dolor bastante presente, y también tiene sus palos de alegría, ¿no? Que van a la fiesta y todo. Entonces, nada, como bailo desde los 5 años, tratando de dedicarme lo más que pueda pues a este movimiento. El flamenco es muy amplio, el flamenco puedes estudiar de muchas formas y muchos matices, desde más de 60 estilos que hay. Uno todavía después de más de 20 años bailando, uno no los baila todos todavía, ¿no? Hay muchos elementos con los cuales bailar, hay muchas propuestas las cuales hacer. Está el flamenco de tablao, el flamenco de escenario. Y bueno, estamos acá dando ciertas clases para el público en general, desde niños chiquitos, para hacer nuestros eventos. Y bueno, en función de hacer que el flamenco, hacer llegar el flamenco a todos ustedes como una expresión que también los pueda acompañar y arropar en tantos momentos de la vida, porque el flamenco es así. Hay letras que le cantan a las penas, a la muerte, a las desilusiones, como están las otras que le cantan a las alegrías, a los momentos de celebración, a lo bonito, a la bahía, acá. Entonces el flamenco es ese elemento gigante que te puede acompañar a cada uno de los procesos de tu vida, así como ha acompañado a cada uno de los procesos de los gitanos y los gitanos andaluces que le dieron vida a este movimiento tan lindo. Y que el flamenco no es nada más el baile, no es nada más el cante, la guitarra, sino a veces también es una flor en la cabeza, es unos labios rojos, es ver un mantón, es ver unos lunares, es todo un movimiento que conecta con muchas cosas lindas, y que yo sé que en el corazón de nosotros a veces hay un poquito de ese corazón flamenco. Así que igual la invitación es que les guste, que conecten y se acerquen un poquito más a escuchar como este arte. Nada, si quiere Cami presentarse, tenemos aquí a Camila Mosquera. Cami es una cantadora, pues igual como todos en formación, que se ha enamorado pues, de este arte totalmente, que cada vez se ha dedicado más a él, igual que Santiago. Esta búsqueda constante, ¿no? De a lo mejor, como no somos de allá al 100%, ¿no? Todos tenemos un poquito de flamenco, un poquito de España en el corazón, pero es un arte complejo que toca dedicarle mucho tiempo, que toca estar ahí como en un proceso de formación, de entender un estilo de vida, porque es como cuando uno nace y uno conoce y ya sabe muchos ritmos de aquí, que uno nace el día a día y escucha la salsa en el autobús, ya es algo que está en uno. El flamenco es buscar esa forma de que también se haga parte de nosotros. Y nada, también hacemos un trabajo, bueno, ya de como 8 años más o menos. Bueno, en realidad yo creo que menos, porque yo creí que conocía muchas cosas, pero apenas hace por ahí 5 años vengo como conociendo en realidad y estudiando lo que sería flamenco, ¿cierto? Entonces todavía estoy como en esa búsqueda de mi identidad y de las cosas que puedo hacer a través de mi voz. Sí, pues a veces la gente cree, como le digo, en el flamenco hay tantos palos que no todos los cantadores cantan todos los estilos, no todos los bailadores bailan todos los estilos, y es un proceso largo como, bueno, ya maduré las alegrías, ok, voy a pasar a este otro palo, voy a pasar a esta otra un poquito más,
pero es tan complejo que igual en 5 o 10 años que estés estudiando algo, pues cantar a lo mejor por seguidilla es algo de lo que todavía no te atreves, ¿ok? Es un proceso también como de vivencias, de que tu voz pueda comunicar de lo que dice esa canción, de ese lamento que se está ahí pronunciando, porque pues, el flamenco no es como que, mira, esta letra dice que la sangre, la boca me sabe a sangre cuando canto por seguirilla, y tú, bueno, lo digo así porque sí. No, ahí hay que expresarlo pues de verdad y con un respeto, ¿no? De que esas letras fueron escritas así porque hubo una pena muy grande que creó ese movimiento, que hizo que eso desembocara. Entonces, nada, es una búsqueda siempre ahí y un respeto que cada vez, uno, parece mentira, pero uno cada vez que estudia le da a veces como hasta un poquito más de respeto, más de miedito, más de tal, porque no es miedito, sino es como, sí, te da como más internamente y tú dices, wow, mira, esto lo voy a tocar de una forma como más delicada. Cuando uno quiere algo, uno dice, bueno, lo va a tomar con las manos bien suavecito. Y eso es yo creo que para nosotros. Santi, ¿cuál es tu búsqueda? ¿Cómo llegaste al flamenco también? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Vázquez, yo soy licenciado de la Universidad de Antioquia, guitarrista. Y bueno, entré al flamenco por medio de la guitarra, por supuesto, y la búsqueda como del virtuosismo, ¿cierto? En la música universal del occidente, de los occidentales, tenemos como dos grandes vertientes, es la guitarra jazz, la guitarra flamenca, tres, guitarra jazz, guitarra flamenca y la guitarra clásica. Entonces yo primero estudié la guitarra clásica, bueno, hice como todo ese proceso y quería como experimentar otras cosas, toqué guitarra jazz y por último toqué la guitarra flamenca, que es pues una cosa muy amplia, siempre en búsqueda como el virtuosismo, pues no lo he alcanzado, no creo que lo haya alcanzado, pero eso fue como la primera forma de llegar allá. Y me di cuenta que era como el flamenco y la guitarra particularmente un vehículo muy bueno para la expresión, ¿cierto? Todo tiene que ver, nosotros hemos hablado ya mucho sobre la expresión, es como un vehículo que te permite sacar lo que tienes en el alma de una manera efectiva, así lo miro yo. Yo no soy flamenquista realmente, yo soy guitarrista, me gusta tocar muchas cosas, precisamente pues porque yo soy colombiano, yo estoy en otro contexto, yo no soy español ni pretendo serlo, pero sí me gusta mucho la música en general y por medio del flamenco se puede hacer mucha música. Ya, eso es. Bueno, sin más nada que acotar, no sé si preguntas después, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere compartir algo, bienvenidos. Lo dejo aquí.
Bueno, vamos a hacer un palo, se le dice palo de ida y vuelta, porque, bueno, hace muchos años, en la época de la colonización, ellos llevaron muchas cosas de nuestra cultura también, y de ahí nacieron lo que son las rumbas, las guajiras, o sea, son palos que son más familiares para nosotros. Entonces, y creo que esta canción la deben conocer la mayoría. Pienso que un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul, y de improviso el viento la vida me llevó y me hizo volar por el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento la vida me llevó y me hizo volar por el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, de blu, di pinto di blu, felice di stare lassù. Volaré, oh, cantaré, oh, de blu, di pinto di blu, felice di stare lassù. De blu, di pinto di blu, felice di stare lassù. ¿Cómo la está pasando? Alegría, alegría. Sí, vamos a hacer, bueno, esta manualidad y vamos a continuar entonces con otro palo de flamenco que se llama Alegrías de Cádiz. Ellas forman parte de la categoría como de las cantiñas, ¿verdad? Las cantiñas hay varios, digamos, como subgéneros dentro de ellos. Alegría de Cádiz, la Alegría de Córdoba, los caracoles, el Mirabras, las romeras. Y digamos que estos palos tienen similitudes, sin embargo, bueno, en cuanto a la guitarra y en cuanto a diferentes cositas como del cante, varían. En cuanto al baile, va a haber muchas más similitudes, ¿ok? Y en esta oportunidad vamos a presentar una Alegría de Cádiz, que como tal, bueno, es originaria de la zona de Cádiz
que es principalmente donde se genera el flamenco, tanto en Sevilla, Jerez como en Cádiz, ¿okay? Son las 3 regiones como principales. En Cádiz, pues en la bahía hay muchos géneros, hay mucha riqueza musical y los palos de esta zona le cantan mucho a la belleza de la bahía, al mar, al sonido de las olas, al olor de la arena y playa, a la felicidad pues de su gente. Entonces en los cantes pues y en las letras aprecian como esas pequeñas, esos matices y esos colores que se ven en la ciudad pues y en la bahía de Cádiz. Vamos allá para alegrías. Yo sé que ya no volverá, no quiero recordar que te fuiste pa' siempre. Sin ti yo ya no sé vivir, me acostumbrado a ti y no quiero